6:36 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al ingeniero Jorge Cisneros, un profesional vinculado a la consultoría hoy, al sector privado. Él ejerció la gerencia de comercio internacional durante el gobierno anterior del presidente Lenín Moreno en Petroecuador. Lo curioso fue que duró 5 meses en su tarea, cuando, entre otros temas, se tenía previsto la renegociación de los contratos con China y también con Tailandia. Cuéntenos, ingeniero Jorge Cisneros, porque usted fue, para registro histórico, usted fue vinculado a la investigación en donde hay presos de este momento, entre ellos William Vasconez del Ministerio de Economía y Finanzas, fue vinculado. Sin embargo, de inmediato la Fiscalía a usted lo dejó sin esa acción. Sin embargo, es bueno precisar y aclarar en qué condiciones usted se vinculó a Petroecuador y qué ocurrió en la Gerencia de Comercio Internacional. Muy buen día, ingeniero Cisneros. Muy buen día, muchas gracias, licenciado, muy amable por este tiempo. Buenos días a su audiencia. Sí, como usted dice, fui no vinculado, porque vincular significa, para mi modo de ver, tener algo que ver con los hechos investigados. El caso es que el 1 de noviembre hubo un allanamiento en mi casa por parte de la Fiscalía General del Estado. Obviamente momentos muy duros, muy difíciles. Los hombres de bien no estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Entonces, la Fiscalía vino a mi casa con un operativo importante. Revisaron documentación, pues más bien se los proporcioné alguna documentación que pude recaudar en esos pocos meses que estuvimos en la Gerencia de Comercio Internacional en Petroecuador. Incautaron mi teléfono celular, incautaron mi computadora, que es el medio de trabajo que hoy tengo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora ya un poco más tranquilo. Estimo que la Fiscalía General del Estado está haciendo su trabajo. Con una equivocación conmigo, desde luego, ¿no es cierto? Pero es su trabajo. Entonces, realmente yo estoy confiado en la capacidad de la Fiscalía General del Estado, en la doctora Salazar, para que llegue a feliz término esta investigación que ya es realmente pública y fue pública desde hace varios años. Como usted dice, pues yo entré a la Gerencia de Comercio Internacional en el mes de junio del 2017 y estuve hasta el mes de noviembre del mismo año. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa en qué situación nos encontramos en ese momento, más bien en qué situación estaba la más importante empresa del país. Y aquí hay que distinguir algo, licenciado. En las últimas declaraciones del señor Carlos Pareja, él aseguró que la corrupción estaba en el gobierno del señor Correa y había continuado dicha corrupción, o habían continuado los mismos negocios durante el gobierno de Moreno. Aquí es muy interesante y creo que por justicia hay que distinguir las etapas. Yo creo que más bien hay que definir la etapa antes de nosotros, la etapa durante la permanencia nuestra y luego de nuestra salida de Petroecuador. Vamos un poco a analizar en pocos minutos la situación anterior. Tiene que recordar a la ciudadanía que todos los contratos fueron firmados antes de nuestra gestión. El último contrato fue firmado en diciembre de 2016 y nosotros entramos
en junio del 2017. Ya las denuncias están puestas, ¿no es cierto? Más bien ya la ciudadanía sabe muy bien sobre este tema de los firmas de los contratos, que había contratos firmados desde el 2009 hasta el 2016. Nosotros entramos y obviamente encontramos sus contratos firmados. Nos correspondió la ejecución de esos contratos. Eh, en este sentido, pues ya nosotros veníamos con algún antecedente sobre estos famosos contratos y otras obras adicionales. Ya 2011, 2012, la prensa había recogido algunos temas y ya veníamos viendo cómo habían ciertas declaraciones de personas que decían los contratos son lesivos para el país. Tal obra, Pascuales Cuenca, no está bien hecha, la repotenciación de la refinería no fue adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, con estos antecedentes nosotros entramos. Eh, lo primero que hicimos, bueno, en caso de los contratos petroleros, es preguntarnos, ¿es verdad que son lesivos para el país? ¿Es verdad que los volúmenes comprometidos son excesivos? Entonces, lo que hicimos en un primer momento es estudiarlos con minuciosidad, con profesionalismo, y decíamos, bueno, ¿cómo demostramos que estos contratos tienen la fijación de precios con una fórmula que perjudica al país? La única manera era comparar con algo. Nos dimos cuenta también que ese algo debería ser el precio de mercado. No se habían hecho concursos de spot desde más de 3 años y medio o 4 años, me parece. Entonces, no había comparabilidad entre los precios de mercado y los precios a los que se estaba entregando a estas empresas asiáticas. Eh, y siempre se dijo es porque estaba comprometido básicamente el 100 y más por ciento de la reserva de la producción diaria del Ecuador. Entonces no había petróleo, según lo que declaraciones de exfuncionarios de Petroecuador. Fuimos acuciosos, estudiamos los contratos y habían cláusulas o una cláusula específica que decía que a criterio del comprador, del vendedor, perdón, podíamos entregar más o menos 10% en unos casos y más o menos 6% en otros de los contratos. Entonces dijimos, bueno, esta es la forma de reunir crudo para salir a una venta spot. De hecho, en septiembre del año 2017 se da una venta spot. Y aquí es interesante cómo comienzan a revelarse cuál era nuestra intención. Eh, Acá buscando en el internet el día de ayer, el 15 de septiembre de 2017, una empresa china, creo que es un periódico, xinhuanet.com, dice, empresa suiza gana concurso en venta de crudo ecuatoriano bajo mercado spot. La compañía suiza Glencore Limited ganó hoy concurso para adquirir 2.16 millones de barriles de crudo oriente de Ecuador de 24 grados API, semipesado bajo la modalidad de venta directa spot. Y menciona que se ha obtenido un premio de 0.51 centavos sobre el WTI. Mire cómo ya inclusive en China mismo comenzó ya a escucharse qué es lo que estábamos haciendo. Pero ese argumento no era suficiente como para decir a las empresas compradoras, miren, nos parece que estos contratos son lesivos para el país, tanto en volumen como en precio, pues negociemos o renegociemos los contratos. No eran suficientes argumentos porque a Jorge Cisneros o a Byron Ojeda, que era el gerente en ese entonces,
no le parecían los contratos, pues no era argumento suficiente como para negociar, ya que estaban firmados, tenían una garantía soberana y no había mayor cosa que hacer. O sea, no veíamos nosotros la posibilidad de la renegociación de estos contratos. Primero que con la venta de spot, al obtener un premio de 51 centavos, se desnuda la diferencia, más bien se ratifica la diferencia que se venía hablando. Entre 6 y 7 dólares en ese momento, eh, se pudo evidenciar esa falencia en los contratos. Eh, con mucha suerte, eso debo reconocer, en el mismo septiembre, la revista Argus, que tiene uno de los componentes con los cuales se fijaban los precios de las exportaciones, dejó de publicar ese específico componente que era un coque. Entonces, nuestro entender, nuestro criterio era que los contratos se volvían impracticables porque no se podía calcular el precio. Entonces, dos argumentos interesantes. El uno es desnudar el precio descontado que se venía entregando, los volúmenes excesivos que se pactaron y no había cómo calcular el precio. Entonces, básicamente emprendimos una renegociación de los contratos, básicamente aplicando las cláusulas contractuales que decía, si es que no se puede fijar un precio, debería irse a renegociar. Ingeniero Cisneros, antes de que continúe usted con este proceso de renegociación muy importante que lo está citando, quisiéramos ubicarnos. Usted llega en junio, dice de junio, del 2017, es decir, un mes virtualmente al comienzo del gobierno del presidente Lenin Moreno, y usted ¿cómo encuentra Petroecuador? Porque se tenía entendido que había manejado casi 7 años este personaje siniestro que hoy está colaborando en Estados Unidos, que le encontraron más de 20 millones de dólares en sus cuentas, el señor Nielsen Arias Sandoval, que empezó durante el gobierno nefasto de Correa. Y también, ¿qué pasó con personajes que estaban en Petroecuador? El uno, el pariente del subcontralor de Carlos Poli, el doctor Pablo Celi de la Torre, el señor Raúl de la Torre. ¿Qué encontró cuando usted llegó y qué pasó con estos personajes? Nielsen Arias y Raúl de la Torre. Bueno, parecería que estuve solo en la gestión. En realidad entramos un equipo de gente sin ningún antecedente, como se dice en el argot popular, sin rabo de paja. No fue fácil a nosotros llegar, no sabía ni siquiera quiénes éramos, básicamente, nos comenzaron a conocer por nuestras acciones. De hecho, debo hablar en justicia que en Petroecuador existen profesionales de primera línea. Y hay gente honrada también. No creo que es bueno poner en el mismo saco a todos los profesionales, pero también había de los otros. Es decir, gente inquistada desde algún tiempo y creo que formada ya para cometer algunas irregularidades, ¿no es cierto?, por parte de algunas jefaturas. Y sí, como usted menciona, bueno, encontramos la empresa, digamos, en la parte de comercio internacional, con el equipo anterior de la persona que usted habla, que está colaborando en Estados Unidos. Pero no era fácil, licenciado, barrer eso, es decir, sacar a todas las personas, porque en comercio internacional son puestos eminentemente técnicos. Peor en comercio internacional cuando hay demorajes, hay una serie de situaciones técnicas que no son fácil de encontrar en profesionales ecuatorianos. Y ¿cuál es la única empresa que hace comercio internacional de crudo? Básicamente Petroecuador. Entonces, no pudimos deshacernos de todos los personajes que ahí estaban, ¿no es cierto? Sin embargo, claro, al sobrino del ex contralor fungía de asesor de la gerencia. Entonces, el gerente general dispuso su inmediata cancelación o renuncia del cargo. Lo mismo con mi predecesor, el señor Arias, que también estaba en funciones. Sin embargo, pues nosotros necesitábamos gente que se alinee con nuestro pensamiento. Y el único pensamiento que teníamos era el país.
los intereses, los sagrados intereses del país. Íbamos a defender el país, íbamos a defender el dinero de nuestro querido pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Entonces no íbamos a permitir que personajes con antecedentes no comprobados en ese entonces, pero venían ya con declaraciones de personas que decían, bueno, ahí hay un problema de corrupción. Entonces dijimos, bueno, necesitamos gente fresca que no tenga antecedentes de ningún tipo y entramos 6 o 7 personas a ocupar ciertos cargos de importancia en Petroecuador. Ahora, hay que decir que no solamente el tema de contratos petroleros fue el problema, o fue solo ese problema que encontramos en Petroecuador. Habían los proyectos emblemáticos como Pascuales Cuenca, la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico, Monteverde, etcétera, en donde también encontramos una serie de problemas, contratos no terminados o hechos recepciones provisionales sin la debida cuidado y obviamente con prejuicio al país. La refinería de Esmeraldas con tanques oxidados, la FCC con puntos calientes a punto de reventar. E inclusive nosotros cuando entramos, no solo vimos la parte del negocio del crudo, sino en su totalidad la empresa. De hecho, convocamos al presidente de ese entonces a visitar la refinería y esto está en la prensa, ¿no? Como por ahí leía ayer un titular que decía, se le borró la sonrisa a Moreno, luego de visitar la refinería y constatar la realidad. Es decir, fuimos nosotros los que estábamos dispuestos a cambiar esto. Entonces, esa fue la situación en la que encontramos Petroecuador. Gente con agendas propias, ¿no es cierto? Ahora, después pasan los años, el tiempo, y comienzan a desnudarse algunos temas que nos dan la razón. Claro, para ubicarnos, quisiera ilustrar con un audio de un testimonio que diera el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Vamos a presentar 2 audios. El primero sobre la situación en Petroecuador y este personaje siniestro de Nilsen Arias, por favor. Que al primer año en que estaba en funciones Nilsen Arias como gerente de comercio internacional, el directorio de Petroecuador ya tuvo conocimiento de las fechorías que cometía este señor. Ese informe es gravísimo, gravísimo. Primero, establece que Nilsen Arias mutiló documentos públicos. Segundo, confirma que los buques cargados con combustibles salían de los puertos de Estados Unidos antes de que se abran los sobres de las ofertas en Petroecuador. Mire, eso es como volver al futuro. Eso dice en el documento, en un informe de una comisión de altísimo nivel del gobierno de Correa. O sea, le están pidiendo pruebas. Esto es gravísimo. Significa que las adjudicaciones son adrede. Y tercero, señala que el petróleo ecuatoriano es objeto de intermediación, es decir, que no va a los compradores, a los que firman los contratos, sino que hay una red de intermediarios que trafican con nuestro petróleo, que lo toman a precios inferiores a los del mercado y luego lo ubican a precios de mercado, pero ganándose lo que hoy se conoce como $4 o $5. ¿Qué pasó con este informe? Bueno, este fue el primer testimonio de Fernando Villavicencio. Ingeniero Cisneros, cuando usted llega, ¿se confirmó las pérdidas por las ventas anticipadas de crudo entregadas a PetroChina, Unipeg y PetroTailandia? ¿Precisamente el principal actor era este señor Nilsen Arias? Bueno, yo creo que para operar, digamos, este diseño bastante bien hecho, porque si usted examina, estaba en base a la ley. Es decir, se modificaron las normas, se emitieron ciertos decretos para permitir este entramado, digamos, ¿no es cierto? Entonces había una legalidad. ¿Sí? Cuando yo comencé a ver, estaba en base a la norma, a la ley. Sin embargo, no creo que, a pesar que Nilsen Arias tenía un poder firmado o concedido por el gerente de ese entonces,
No creo que haya sido el único que estaba en el diseño de este entramado. Había, acuérdese, licenciado, que los contratos petroleros estaban atados a unos contratos financieros. Es decir, tenía mucho que ver el Ministerio de Finanzas. Entonces, estos contratos respaldaban unos créditos que, en nuestro parecer, fueron deuda pública, respaldados por un volumen excesivo de petróleo entregado a precios descontados, ¿no es cierto? Y esos créditos tenían unas tasas demasiadamente altas. Entonces, se configuró toda una estrategia para endeudar al país y pagar por medio de petróleo altos volúmenes a precio descontado. Entonces, había que haber, hoy ya se está revelando que había una estructura. También el Ministerio de Finanzas, y todo esto lo conocía o lo debió conocer el directorio de Petroecuador, y por qué no el Estado ecuatoriano, o sea, el gobierno ecuatoriano. Y de hecho creo que así era, ¿no? Ingeniero Cisneros, siguiendo con este hilo conductor de su corta presencia en Petroecuador, ¿cuál era el papel entonces, antes de salir, del señor Raúl de la Torre? Él en algún momento testimonió que podía ser intermediario entre el gerente de la empresa y el contralor de entonces, Pablo Celi de la Torre, precisamente antes de su salida. Salió básicamente el mismo día que nosotros entramos. Y sí, cuando preguntamos quién es usted, dijo, soy la persona que va a ser el nexo entre Contraloría General del Estado y la nueva administración. Lo que nos manifestamos es que no necesitamos ningún intermediario, digamos, o interlocutor con la Contraloría, porque nuestra gestión recién comenzaba, así que mal podíamos tener un interlocutor de qué. Entonces, se le pidió amablemente que se retire de las instalaciones de Petroecuador. Bueno, ¿qué vino luego? Porque daría la impresión en su corta estancia en Petroecuador, tratando de enderezar todo esto que hoy el país se escandaliza, hubo presiones desde la Presidencia de la República, desde altas autoridades, para que finalmente el gerente Byron Ojeda y usted también tengan que salir de Petroecuador. Creo que las cosas hay que analizarlas desde algunos puntos de vista, ¿no es cierto? Entonces, como demuestro acá en publicaciones, inclusive en la China, comenzamos a ser incómodos. Incómodos en la organización, porque si usted es como introducir un elefante en una cristalería, le va a hacer mucho daño. Entonces, no conviene al dueño de la cristalería que entre un elefante, porque le va a hacer muchísimo daño. Entonces, imagínense que cuando provocamos la renegociación o la pretendida renegociación con las empresas chinas, más bien antes, cuando nosotros determinamos ya que los contratos no solo eran onerosos, sino también impracticables por la dificultad del establecimiento de precios, fuimos a pedir apoyo político, porque no es Byron Ojeda, Jorge Cisneros o un pequeño equipo el que tiene o el que tendría que haber enfrentado este tema de la renegociación, porque es un tema muy, muy importante para el país. Pero fuimos a la Procuraduría, a la Presidencia de la República, a la Contraloría General del Estado a pedir apoyo. Es decir, señores, ayúdennos, por favor, a declarar impracticables estos contratos. Y pues no tuvimos ningún apoyo político en este sentido. Imagínense que cuando fuimos a la pretendida renegociación con las empresas chinas, reconocieron que había cierto problema. Pues de hecho el problema estaba suscitado ya con el cálculo de la imposibilidad de calcular el precio. Pero obviamente no aceptaron ninguna negociación, ¿no es cierto? Entonces, personalmente no tuve ninguna presión, diría yo, en forma personal, ¿no es cierto? No recibí ninguna llamada, claro, porque tampoco me conocían, es decir... Claro, no usted, usted como profesional, pero Byron Ojeda, el gerente, sí recibió presiones, por ejemplo, para sostener a Nielsen Arias. Bueno, eso no podría asegurarle realmente, señor periodista, porque no puedo probar, pero sé que el interés era que
el señor Arias permanezca en el cargo. Sí, por obvias razones, porque ahora vemos que era la persona que podía ejecutar toda esta trama, ¿no? Ahora, no solo fue Nilsen Arias. Usted ha señalado que lo sacaron a Raúl de la Torre, el primo de Pablo Celi de la Torre. ¿Qué pasó con otros que ahora están vinculados, procesados? No así usted. El caso de Andrés Racines hoy está procesado por presunto cohecho. ¿Qué pasó? ¿Él siguió en el cargo, al igual que otros gerentes de logística, abastecimiento? ¿Qué pasó? Sí, yo lamento mucho que las personas se encuentren en un tema como estos, ¿no es cierto? Le repito, no podía desarmar el equipo, no había con quién reemplazarlos, entonces, a pesar que sabíamos que debíamos cuidarnos, teníamos obligatoriamente que seguir con ellos por lo menos un tiempo. 5 meses no son suficientes para arreglar todo este entramado, digamos, y corregirlo. Eso hay que hacerlo de a poco. Si no puedo reemplazar por dudas que podían haberse tenido en ese momento al gerente de operaciones. No es fácil encontrar una persona que tenga esos conocimientos de experiencia que venían trayendo estos chicos, porque son gente joven, lamentablemente son gente joven. Sin embargo, de los rumores, pues decidí mantenerlos el tiempo suficiente como para hacer la transición. La transición nunca fue hecha porque el tiempo de 5 meses es realmente muy estrecho para realmente arreglar una situación tan delicada que encontramos, ¿no? Entonces, yo espero que las autoridades y estos muchachos tengan un juicio justo. Si todos tenemos derecho a ser inocentes hasta que nos demuestren lo contrario. Y espero que la justicia haga lo que tenga que hacer, que se haga un juicio justo y tenga que pagar los que sean, pero entiendo que son gente que estuvo bajo las órdenes de alguien más, ¿no es cierto? Seguramente gente, imagínense de 25 años, 26 años que seguramente entraron a Petroecuador y fueron formados y regentados por profesores, ¿no es cierto? Profesores de lo ilícito. Entonces, eso no fue lo que sucedió. No pude reemplazarles porque no tenía con quién. Bien, para precisar cómo llega el ingeniero Jorge Cisneros, quisiera ilustrar. Y luego, este hecho que nos empezó relatando, su casa fue allanada el 1 de noviembre en medio de un gran operativo liderado por la Fiscalía que dejó detenidos que habrían cometido cohecho en negocios de Petroecuador, pero los agentes se llevaron su computador, como nos decía el ingeniero Cisneros, y otros dispositivos, pero él, el ingeniero Jorge Cisneros, no fue ni aprehendido ni está procesado. Veamos la versión del principal denunciante de esto, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Que fue un funcionario que justo en esa administración empezaron a revertir y hacer evidente esta trama delictiva. Y no les dejaron y salieron en 5 meses. Efectivamente, les votaron. ¿Y quiénes les votaron? Los mafiosos de Enrique Cadena y Santiago Cuesta. Ellos les sacaron de Petroecuador porque estaban haciendo las cosas bien. Y lo primero que hizo Mauricio Cisneros fue convocar a ventas de spot, o sea, sacar el petróleo a licitación, y se demostró que habían diferencias de 4, 5 y 6 dólares con los precios que se le entregaba a los chinos. Pero toda la gente que quiere hacer algo bueno en Petroecuador absolutamente es removida por estas mafias. Me parece saludable que ayer la Fiscalía, tras un allanamiento, mal que le hayan difundido las fotos, pero inmediatamente salió en libertad porque lo que se pudo evidenciar es que lo que él hizo es colaborar con este país, ¿sí? Un poco transparentar. Por eso no duró en el cargo. Por eso le sacaron a todo ese mando, porque ellos lo que querían es echar abajo los negocios con Tailandia y con China. Y no hubo cómo. No les dejaron. Lo cierto es, ingeniero Cisneros, con este aval que da el asambleísta Fernando Villavicencio, usted cuando llega y en este corto periodo confirmó las pérdidas por las ventas anticipadas de crudo entregadas a PetroChina, Unipeg y PetroTailandia. Bueno, sí, esa fue la actuación nuestra, ¿no es cierto? Entonces, sí hay que distinguir los periodos, y seguramente Fiscalía no tomó en cuenta las fechas. Sí, antes de nosotros, el durante y el después, que voy a conversar algo con usted, pero
Se equivocó. Realmente, como decía el asambleísta Villavicencio, nosotros lo que hicimos y nuestra meta en la parte de los negocios petroleros fue transparentarlos, encontrar argumentos suficientes como para renegociar estos contratos. Lo que queríamos es que se reconozca el justo precio para el patrimonio de los ecuatorianos, el justo precio, y además liberar estos volúmenes excesivos. Imagínese, señor periodista, que el volumen era 4 veces el valor necesario para pagar la deuda. Muy claro, en ese entonces, si mi memoria no me falla, se debía en septiembre 5.300 millones de dólares y se comprometió crudo por 4 veces, es decir, si ese volumen de crudo se vendía en ese momento al precio de mercado, constituían 22.000 millones de dólares para pagar 5.300, 4 veces adicionales de volumen. Y ahora entiendo que ese es el negocio, darle un volumen excesivo a las empresas a precios descontados para que hagan su negocio, además de las tasas de interés onerosas que se cobraban en los créditos financieros. Entonces, nuestra intención fue renegociar esto, liberar el crudo ecuatoriano para que se venda a ventas de spot y transparentar estos contratos. Si es que recibíamos el apoyo político, si es que no salíamos en los cortos 5 meses, estoy seguro que hubiésemos logrado un hecho histórico para el país. Sin embargo, como usted ve y como dice el asambleísta Villavicencio, no entendíamos o no sabíamos de personajes, estos que menciona él, que no los conozco ni los voy a conocer, espero que no, que estaban presionando porque salgamos nosotros. Ahora él dice que así es, así fue. Entonces, no nos dejaron hacer, la verdad que no nos dejaron continuar con estas renegociaciones en donde ya estaban muy nerviosos e insatisfechos con nuestra presencia, básicamente desde los compradores, ¿no es cierto? Y ahora veo que no solo ellos, sino también personajes oscuros en este entramado. Precisamente usted se reunió en algún momento con el subsecretario de entonces, William Vázquez, que hoy está procesado, está con detención preventiva, precisamente en la tarea que ustedes estaban emprendiendo. Primero, recabar los documentos, los contratos, ¿les querían dar o no? ¿Cuál fue el papel de estas autoridades? Como decíamos, los contratos petroleros estaban atados a los contratos financieros. Y es obvio, pues si es que Petroecuador está desembolsando o entregando más bien crudo o petróleo, ¿no es cierto?, a volúmenes muy importantes, lo lógico era tener toda la situación controlada, y fuimos al Ministerio de Finanzas, inclusive tuve una reunión con ese entonces ministro, a solicitarle que nos entregara los contratos financieros que tenían como contraparte los contratos de crudo. Efectivamente, me reuní 1 o 2 veces con la persona que usted menciona, con el subsecretario de Endeudamiento Público en ese entonces, a exigirle, no a solicitarle, porque era nuestro derecho y nuestro deber transparentar esto. Un día o 2 días después de la reunión, pues llegó a mi oficina con una carta o una hoja en donde decía que estos contratos son confidenciales. Entonces, no puede imaginarse lo indignados que estuvimos en ese momento, porque la cosa pública, mi estimado señor periodista, tiene que ser manejado de forma pública. La gente honrada... Pública y transparente. Desde luego que sí. Entonces, usted verá en los recortes de prensa, perdón, en los recortes de prensa, nosotros nunca abrimos sobres, hicimos algunos apertura de sobres, concursos, ¿no es cierto? Nunca abrimos un sobre sin las autoridades de control. Y en presencia de la prensa, esa fue nuestra actuación, porque el que no tiene nada que esconder no necesita estar entre gallos y medianoche en las negociaciones. Acepto la confidencialidad en este tipo de contratos hasta cuando se negocia, pues. Una vez que se negocia, el país tiene que conocer. ¿Por qué no? Si son dineros de nosotros, el suyo, el mío, el del vecino, ¿no es cierto? Son dineros sagrados del Estado, y eso es lo que pretendimos hacer, manejar con transparencia, extremada honradez,
estos dineros del país y componer lo que se había hecho, lo que habíamos encontrado como prejuicio al Estado, es lo que pretendimos hacer en nuestra corta permanencia en Petroecuador, estimado Miguel. Usted que cambió en esta contratación, vamos a concluir ya este diálogo, ¿cómo sacaron la venta spot? Que casi era una utopía ese momento y de lo que se había hecho. Usted nos ha relatado cómo se procedía. ¿Qué pasó cuando sacaron la primera venta spot en eso? Sorpresa y seguramente incomodidad para algunos, porque no puede asegurar usted, si no tiene puntos de comparación, si es que está el crudo, el precio rebajado o no, o castigado o no, y en qué cantidad está castigado. Pero al sacar una venta spot, el mercado dice, oiga, usted está vendiendo en ese entonces en $48 más el premio que le compramos a $48 más el premio, y usted está vendiendo a los chinos a 43, entonces hay una diferencia de $6-7. ¿Cómo así? Es la gran pregunta, ¿no es cierto? Entonces, realmente fuimos incómodos con lo que hicimos. De hecho, entonces, para concluir un poco la idea, es que hubo un antes, un durante, que son esos 5 meses, y un después, porque mire usted que yo ordené que se siga entregando el crudo a los chinos y tailandeses, a pesar que no había fórmula de cálculo, porque no podía incumplir los contratos. Y se quedaron facturas provisionales facturadas y ordenadas por mí a precios de mercado. Entonces, cuando ellos recibieron las facturas con el precio real, pusieron el grito en el cielo. Ya estaban, perdóneme, ya estaban acostumbrados a poner el precio que les daba la gana y marginarse estos $4 o $5 por barril de crudo. Bueno, estaban acostumbrados a que se calculen los precios con la fórmula, con la famosa fórmula que ya estaban puesta en el contrato, ¿no es cierto? Pero cuando yo les envié y les dije, miren, no hay cómo calcular los precios, tomen las facturas a precios reales. Y obviamente no les gustó. Y ahí, cuando salimos nosotros, inclusive, licenciado, quedaron facturas provisionales y por liquidar. Ahora que estuve haciendo unos pequeños cálculos, esa fórmula, esos precios a los que yo les facturé provisionalmente, significaba un ahorro del país alrededor de 20 millones mensuales. Multiplique eso por un año y multiplique por los años del 2024 que estaban firmados los contratos. Es un montón de dinero que se podría haber 240 ahorrado. Millones por año multiplicado por los años. Bueno, esta es una danza de millones que ha habido ahí y con perjuicio para el Estado ecuatoriano, ingeniero Cisneros. Así es, licenciado, es un problema. Y luego se hicieron las renegociaciones, entiendo yo. No tengo acceso a la forma en que se renegoció esos contratos, pero según el mismo asambleísta Villavicencio se pudo recuperar centavos, ¿no es cierto? 20 centavos o algo así. Es decir, tampoco se han renegociado los contratos de mi forma de ver. Entonces, aquí se necesita, licenciado, que el país entero se una, que el país, las personas honradas nos unamos y reclamemos estos temas. No podemos continuar con un tema tan oneroso. Y ojo con lo que pasó esa vez, y eso nadie sabe, licenciado, y tiene la primicia, creo yo. Nosotros comenzamos, como sabíamos que los contratos, era muy difícil sentarles a los señores chinos a renegociar los contratos firmados con garantía soberana. Comenzamos a hacer gestiones con inversionistas extranjeros para obtener los fondos suficientes para poder recomprar la deuda. Y así fue en Tailandia cuando yo viajé. Se lo dije a la persona que manejaba Petrotailandia: señores, si ustedes no negocian con nosotros en forma favorable para las partes, vamos a pagar esa deuda. Y teníamos los fondos, licenciado, ya básicamente con cartas de intención que recibí de varios inversionistas, con un financiamiento del 3.5%, liberando el crudo equatoriano para hacer ventas de spot. Esa era la otra forma de... 3.5% cuando el Ecuador había atado esos créditos al 7.30, 7.50%. ¿Y por qué no se concretó esto? Tenían los recursos, les pagaban a los chinos, a Petrotailandia, a Unipec, y se finiquitaba esto. ¿Por qué finalmente no terminó esta operación? Petroecuador no podía, a pesar que hicimos los acercamientos con estos inversionistas, no podía traer esos fondos porque debería haber hecho el Ministerio de Finanzas. Y obviamente el Ministerio de Finanzas me parecía que no estaba dispuesto
a hacer algo así, ¿no es cierto? Porque imagínense lo que hubiese sido histórico, un hecho histórico. Claro. Entonces, repito. O sea, finanzas atentando en estos momentos contra el país, contra los recursos de los ecuatorianos. Así Y ahí está el es. señor Vascon, es uno de ellos que hoy está preso. Bien, se siente tranquilo luego de este mal momento del allanamiento, como dice Fernando Villavicencio, equivocado, a su casa, al quitarle la computadora, su celular, todo ha vuelto a lo normal, su vida, ingeniero Cisneros. No normal, estimado licenciado, porque sí queda un trauma psicológico. La gente honrada no somos gente de pelea o de estar con abogados en fiscalía y ninguna de esas situaciones. Entonces sí ha quedado una secuela, y especialmente para mi familia, ¿no es cierto? Tampoco normal porque tuve que pedir un computador prestado para poder trabajar. Sí se hizo un daño por parte de la fiscalía, pero repito, hoy lo entiendo, lo acepto. Se equivocaron conmigo, pero están cumpliendo con su trabajo. Es más, estoy a las órdenes de la fiscal general del Estado. Si requieren el concurso técnico mío en algún momento, pues con muchísimo gusto yo acudiré las veces que sean necesarias, no solo a responder preguntas, sino también a colaborar en la investigación, si es que así es necesario. El país necesita no solo el baño de verdad. Ojalá algún momento se recupere lo robado, señor periodista, y muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por el espacio dispensado, y que quede constancia que Jorge Mauricio Cisneros no está procesado y no tiene por qué estarlo, porque actuamos en forma honrada, transparente, y siempre defendimos los sagrados dineros del país. Bien, al ingeniero Jorge Cisneros, ex gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, luego de ese personaje siniestro de Nielsen Arias que lo sacó, pero no duró en el cargo, 5 meses y a la vida privada. Muchas gracias, ingeniero Jorge Cisneros. Gracias a usted. Muy amable. Un buen día. Muchas gracias, muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el ex procurador general del Estado, doctor Íñigo Salvador. Los temas pendientes que quedaron en la Procuraduría y también su opinión, dada su amplia trayectoria. ¿Qué piensa de estos dos personajes que vinieron al país auspiciados a vender una mentira, el lawfare, a vender la idea de los perseguidos políticos? Eugenio Zaffaroni y Baltasar Garzón. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Calma tu ansiedad mundialista con esta previa. Pre-Black Friday en Tienda Mía. Del mundo a tu